Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estoy aquí para continuar con una sección que es la de lunes de conceptos, aunque muy probablemente este video lo suba el día martes por algunas complicaciones que tuve al editar el video. Sin embargo, la dinámica es la misma. Vamos a abordar desde distintas perspectivas y de distintos paradigmas uno de los conceptos clave o más importantes del mundo de la psicología, y el día de hoy toca el concepto de neurosis. Es un concepto que se conoce de forma muy coloquial, que todos hemos escuchado o hemos llegado a utilizar, incluso se usa muchísimo de forma también como un tanto despectiva, diciendo que alguien es un neurótico, etcétera. E incluso me ha parecido muy curioso ver en algunos puntos de la ciudad que existen centros de tratamiento de la neurosis. La verdad no sé muy bien cómo funcionen, sin embargo llevan incluso el título de neuróticos anónimos, entre otras cosas. Lo que quiero decir con todo esto es que el término neurosis se ha generalizado y se ha globalizado de distintas formas, y su entendimiento ya no ha quedado muy claro del todo. A pesar de ser digamos, un término muy común de utilizar, no se sabe, o me parece que coloquialmente no se sabe a profundidad qué es la neurosis. Entonces el día de hoy estamos aquí para responder a la pregunta: ¿qué es la neurosis? ¿Por qué se da la neurosis? ¿Y qué tan neuróticos somos todos nosotros? Muy bien, para poder responder a esta pregunta vamos a ir primero abordando, como ya les decía, la visión coloquial que existe sobre el término neurosis. Posteriormente una visión muy generalizada, digamos ya más desde una postura profesional, y también vamos a ir analizando algunos aportes de diversos autores, tanto en el área psicoanalítica, que me parece muy importante, y en el área humanista, que también aporta después algunos términos muy interesantes sobre esta situación. Comencemos entonces con el entendimiento coloquial de la neurosis. Regularmente las personas se entienden de forma muy general a la neurosis como una persona o una persona neurótica, como alguien que tiende a ser muy irritable, que tiende a tener cambios de humor, que es muy impulsiva. De hecho, como les mencionaba, este término se usa un tanto despectivo como para decirle a una persona que es neurótica, en el sentido de que no controla sus emociones, de que tiende a explotar en algún sentido emocionalmente, a pesar de que las condiciones ambientales no necesiten de ese tipo de actitudes. Bueno, ahora vamos a empatar este conocimiento, digamos, como popular que se tiene sobre la idea de neurosis con unos postulados un tanto más ya desde el lado psicológico o profesional. La neurosis, digamos que tiene su énfasis en un conflicto entre el ambiente y los deseos del propio sujeto. Vamos a ir de a poco, pero para empezar a entender este concepto, hablemos de sentimientos contradictorios. La neurosis es una especie de sentimiento contradictorio entre las demandas del ambiente y los propios deseos. Este sentimiento contradictorio no nos debe ser ajeno a nadie de nosotros, debido a que todos hemos sentido muy probablemente esta situación de querer y no querer algo, de querer y no querer a alguien, o desear o no y al mismo tiempo temer ciertas situaciones. Esto, que parece un poco extraño y, como la misma palabra lo dice, contradictorio, es parte, digamos, de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia forma de vivir. Y es esto mismo lo que sucede en la neurosis, pero en un plano mucho más específico o a grados mucho mayores. Una persona que coloquialmente se entiende como neurótica, debido a este conflicto, digamos, entre las demandas ambientales y el propio deseo, tiende a ser una persona como muy angustiada, como una persona que llega a desarrollar ciertas fobias, llega a desarrollar ciertas fantasías caóticas, y en general siempre se vive en este estado como de angustia, ¿no? Estos estados de angustia pueden llegar a grados mucho mayores, en tal sentido de desarrollar incluso fobias, ¿no? La fobia es también, y esto desde el punto de vista psicoanalítico, es entendida también como una expresión de la neurosis. E inclusive, como ya mencionábamos en el video de Freud, el video anterior, la neurosis, la histeria es un tipo de neurosis en la cual se llegan a presentar síntomas psicosomáticos, ¿no? El sentir, de hecho, al enfrentar ciertas situaciones, digamos, ambientales que nos causan tensión, muchos hemos sentido, pues tal vez dolor en la garganta, tal vez dolor en el estómago, etcétera. Estas expresiones psicosomáticas tienen que ver con, digamos, estrechamente con este conflicto interno que proclama la neurosis, y la histeria sería entonces como una expresión máxima de esta situación, que ya más o menos lo abordábamos en el video de Freud. Sin embargo, para ahora sí ser más específicos sobre qué es la neurosis, vamos a ir de a poco citando a algunos autores para entender por qué se da y
cómo es que esta situación de la neurosis se refleja en estos comportamientos que ya hemos mencionado, tanto coloquiales como, digamos, más profesionales. El primer autor que vamos a recurrir para dar explicación a lo que es la neurosis es Jean Laplanche en su diccionario, que de hecho voy a dejar todos los libros que voy a mencionar aquí en la descripción, y voy a leer una cita textual de lo que dice, obviamente, la palabra neurosis de este mismo diccionario de Laplanche. Es muy breve y es la siguiente: afección psicógena cuyos síntomas son la expresión simbólica, esta palabra es fundamental, simbólica, de un conflicto psíquico que tiene sus raíces en la historia infantil del sujeto y constituyen compromisos entre el deseo y la defensa. Hablamos de este compromiso entre el deseo y la defensa, como ya decíamos, el propio deseo del sujeto y, digamos, las demandas del exterior. Ahí operaría la defensa. Tal vez no quede muy claro, pero para esto precisamente vamos a pasar ahora a Sigmund Freud, que fue un parteaguas importantísimo para la definición del término neurosis. Ojo, se me pasaba, muy importante mencionar, el término neurosis nace probablemente desde un médico en el año de 1777, perdón, no tengo el dato muy concreto, ahorita lo ponemos en la pantalla. Sin embargo, este médico instaura el término neurosis, y en los primeros momentos en los cuales se entiende este término, se explica como una afección del sistema nervioso. Ya vamos a ver más adelante que con autores como Freud, este término, digamos, evoluciona a entenderse como no una afección orgánica del sistema nervioso, sino a una afección que tiene que ver con estratos, digamos, psíquicos o estratos mentales. Vayamos ahora con el entendimiento de Freud sobre la neurosis, que nos va a ayudar también a entender lo que dice Laplanche. Freud menciona en su texto Psicosis y Neurosis, que se escribe en el año más o menos de 1923, aproximadamente poco después de que Freud también escribe un texto muy importante sobre el yo y el ello, que también ya lo mencionamos en el video de Freud, sobre estas dos instancias que ya son la segunda tópica freudiana, que nos van a explicar mucho mejor por qué se da este conflicto neurótico. Recordemos que para Freud el ello es esta instancia como primitiva, en donde se reúne toda esta energía, estas pulsiones, que es como lo que antecede al sujeto en cierto sentido, está antes de las demandas del ambiente, y digamos que el ello busca la satisfacción de las pulsiones sin importar o con poca importancia con respecto a lo que el ambiente permita. Simplemente es el deseo buscando satisfacción, y es a través del ello que se forma un yo, el cual va a operar con la realidad y va a mediar las situaciones en las cuales va a ser posible o no descargar dicha pulsión, dicho deseo. Y bueno, la neurosis se da precisamente en un conflicto entre estos dos agentes, entre el ello y el yo. Y vamos a una cita del texto Psicosis y Neurosis de Freud, que también lo voy a dejar en la descripción, que nos va a ayudar a aclarar qué es y cómo se da la neurosis. La cita es la siguiente: según todos los resultados de nuestro análisis, la neurosis de transferencia nace a consecuencia de la negativa del yo a acoger una poderosa tendencia instintiva dominante en el ello, que es lo que les mencionaba. El yo y el ello están como en una contradicción. El yo se opone a ceder a una demanda del ello y procura su descarga motora o a dar por bueno el objeto hacia el cual aparece orientada la tendencia. Y aquí viene lo interesante: el yo se defiende entonces de la misma por medio del mecanismo de la represión, palabra clave, represión, pero lo reprimido se rebela contra este destino y se procura por caminos sobre los cuales no ejerce el yo poder alguno y no ejerce el yo poder alguno, una satisfacción sustitutiva, el síntoma. A ver, vamos a explicar esta situación. El yo se defiende de la pulsión del ello, se defiende de la intención del ello de satisfacer este deseo a través de reprimir este deseo. Entonces el ello, para poder buscar una sustitución de este deseo que busca satisfacerse, crea un síntoma para el cual el yo ahora tiene que lidiar contra ese síntoma. ¿Cómo vamos a entender esto en palabras mucho más sencillas? La neurosis tiene que ver con la expresión sintomática de todos estos conflictos pulsionales entre el ello y el yo, que van a buscar una forma de surgir cuando los deseos son inaceptables para la propia conciencia, cuando hay algo que no se puede, digamos, ceder al deseo del ello. El yo va a tener que reprimir eso en el inconsciente
Sin embargo, el ello va a buscar una forma de sustituirlo y entonces los pacientes comienzan a mostrar ciertos síntomas, como ya les decía, angustia. Los síntomas, regularmente los pacientes neuróticos también se caracterizan mucho por una compulsión a la repetición, por ser muy ritualísticos. Los síntomas que también les decía que tienen que ver con las situaciones psicógenas que tienen una expresión en el cuerpo. Todos estos síntomas, digamos, son una expresión sustitutiva del conflicto inicial entre el ello y el yo. Eso es más o menos lo que Freud va a explicar, obviamente de forma muy resumida, sobre lo que sería la neurosis. Y en resumen, también lo dice en este mismo texto, sería un conflicto entre el ello y el yo que busca una sustitución por medio del síntoma. Ahora bien, vamos a pasar hacia el paradigma humanista para ver qué aportes tienen también desde este punto. Muy bien, pues para entender el paradigma humanista, vamos primero a entender esta visión como global que tiene el humanismo sobre el sujeto, para entender la personalidad del sujeto como un todo. Digamos que el paradigma humanista entiende la conciencia como un todo de forma más holística, podríamos mencionarla en este sentido. Pero, ¿qué entonces sería la neurosis? Bueno, en última instancia, la neurosis sería un conflicto que no permite, digamos, esta globalización de la personalidad o esta unión concreta de la personalidad. Vamos a ir un poco más específicamente. Vamos a empezar con un pensador, el cual es Carl Gustav Jung. Yo sé que Jung evidentemente también es entendido y clasificado desde el paradigma psicoanalítico, debido a que fue un colega de Freud y sus aportes obviamente versan mucho en el plano psicoanalítico, en el sentido del inconsciente colectivo y todo lo que Jung propone. De hecho, sería muy interesante posteriormente hacer un video de Jung, porque de hecho hay un debate que algunos digamos, pensadores tienen en cuanto a definir a Jung. Digamos que lo que Jung hace, a pesar de postular y entenderse también como un psicoanalista, ¿por qué en este sentido se le mete dentro del paradigma humanista? Muy bien, los aportes de Jung con respecto a la neurosis tienen que ver con este entendimiento de la personalidad como una totalidad. Vamos con Jung entonces. Para Jung, la neurosis sería como un intento de sanación. Esta expresión de los síntomas sería, digamos, una posibilidad para que el propio sujeto pueda completar esta personalidad sin esta disruptura que la propia neurosis genera. Voy a leer una parte. Estas circunstancias que afectan a la totalidad de la personalidad no solo son las pulsiones de Freud. Jung entiende como toda circunstancia, la neurosis como toda circunstancia que pueda, como digamos, irrumpir entre esta posibilidad de totalizar a la personalidad, y es como si esta personalidad estuviera en discordia consigo misma. Esto también lo vamos a ver mucho en pensadores como Fritz Perls, en donde dice que el objetivo de la terapia Gestalt sería entonces como volver al sujeto a una personalidad como total, a volver a aceptar, o como a, no sé cómo decirlo, como a regenerar los estratos negados del sujeto, lo que el sujeto no quiere de sí mismo, ¿no? Por eso Jung entra también en el plano, en este sentido, de los pensadores humanistas. Pero vamos ahora sí con otro pensador que es mucho más entendido en el plano humanista, que sería Carl Rogers. Él entiende la neurosis como una especie de desadaptación, ¿sí? O una imposibilidad de adaptarse al medio. Él entiende, por ejemplo, que en esta relación entre el sujeto y su medio se van, digamos, creando conceptos del sí mismo. O sea, la persona se va entendiendo a sí misma a partir de la relación que tiene con los sujetos, ¿no? Esto tiene un trasfondo filosófico muy interesante. Sin embargo, bueno, lo que dice Rogers es esto, ¿no? A partir de la interacción con nosotros nos vamos entendiendo a nosotros mismos, y a su vez vamos entendiendo, digamos, o valorando los actos personales. Es decir, nuestros propios actos van a tener una connotación buena, mala, positiva, negativa, en el sentido que lo hayamos entendido de los otros. Esta, digamos, connotación que le damos o valor que le damos a nuestros propios actos no nos es del todo propia, debido a que viene de la mirada de un otro. Y es entonces la neurosis, cuando opera la neurosis, cuando esta mirada del otro, esta exigencia del ambiente, digamos que de alguna forma exige de una forma que el propio organismo, el propio sujeto, entra en discordia o entra en una disruptura con sus propios deseos, con sus propios anhelos, etc. Y es aquí donde se crea este conflicto a través de los valores que le damos a nuestros propios actos, que están dados a partir de la mirada de un otro.
Y por último vamos a citar al que ya les mencionaba, el señor Fritz Perls, el cual entiende, este señor fundador de la psicoterapia Gestalt, entiende a la neurosis como parte de un proceso humano. Él diría, al igual que algunos postulados de Jung, que esta disruptura de la personalidad es parte del proceso de ser humano. ¿Por qué? Porque a pesar de que se entiende que el sujeto aparece en el mundo con una personalidad, digamos, sin esta disrupción creada por la presión del ambiente, es necesario, como para el crecimiento, digamos, del sujeto, que esta disrupción ocurra. Las neurosis, digamos, serían en última instancia parte del propio proceso de ser humano. Y lo que diría Perls es que no hay una causa, digamos, global o específica, única, sobre la creación de la neurosis, a diferencia a lo mejor de Freud, que lo especifica un poco más, no es que lo define en un solo punto. Sin embargo, Perls diría que las causas pueden ser diversas, al igual un poco que lo que mencionaba Jung. Y voy a leer la cita siguiente de Perls, la cual dice así: es una desorganización del funcionamiento adecuado de la personalidad dentro de su medio ambiente, y en última instancia sería una adaptación del organismo a su medio. Pero a pesar de que esto Perls lo concibe como un proceso humano, sí lo entiende como una desorganización del sujeto para poder adaptarse a la mente. A ver, la neurosis entendida desde este punto de vista sería útil en el sentido de adaptación. Si nosotros nos estamos frente a un ambiente que no nos permite, digamos, como ceder o hacer lo que nosotros deseamos en sí mismo, la represión de la neurosis va a ser funcional para poder estar en equilibrio, para poder, digamos, vivir en ese ambiente. Sin embargo, a pesar de ser adaptativa y a pesar de ser un proceso natural, Fritz Perls diría que es una desorganización. Y en última instancia, la terapia lo que buscaría también en el sentido de Perls es poder de nueva cuenta como esta totalidad de la personalidad sin estas fragmentaciones o estas represiones que se tienen que dar por, digamos, el ambiente social. De hecho, Perls lleva estas ideas a un extremo, me parece, una situación mucho más específica, en la cual, a ver si pongo aquí en la pantalla, una que es muy conocida como la oración de la Gestalt, la cual dice más o menos lo siguiente: yo soy yo, tú eres tú, yo no estoy en este mundo para complacer tus expectativas y tú no estás en este mundo para complacer las mías. La línea es mucho más larga, sin embargo en estas primeras palabras Perls nos está dando a entender esta intención de su teoría, de su fundamento, de llegar a un momento en el cual nuestros propios deseos no tengan que estar, digamos, reprimidos o en contraposición de las demandas ambientales. Cuando él dice yo no estoy en este mundo para complacer las expectativas, diría, lo que está intentando decir Perls es que para poder como romper con este ciclo de la neurosis, de esta contraposición entre el ambiente y el yo, más bien lo que permite el ambiente y nuestros propios deseos, sería como una totalidad de la personalidad en donde podamos, digamos, mostrar nuestros propios deseos a pesar o en contraposición de lo que a lo mejor los demás o el entorno esperaría de nosotros. Y bueno, estas han sido entonces las visiones que les quería compartir sobre el término neurosis. Ya les decía, abordamos a autores psicoanalistas, abordamos a autores humanistas. Y en general, la neurosis, como ya lo vimos, a pesar de que lo vimos desde distintos paradigmas, hay un punto común en el que podemos entenderla, el cual es como esta disrupción o este conflicto entre los deseos, como las pulsiones en el sentido freudiano, y lo que se permite o no realizar por las demandas del propio ambiente. Este conflicto se va a materializar en síntomas, en expresiones conductuales. Sin embargo, bueno, para los humanistas, en el sentido a lo mejor de Perls, esto sería en alguna forma superable. Y en el sentido más psicoanalítico, Freud diría que todos somos neuróticos en última instancia, o en el último sentido. Todos tenemos este conflicto y todos estamos expuestos a estos conflictos entre el ello o entre nuestros propios deseos y lo que el ambiente y la realidad nos permiten expresar. Sin embargo, obviamente va a haber tipos de síntomas y tipos de expresiones. Sin embargo, como ya al menos lo entienden algunos autores, esto es parte del proceso natural del ser humano, de digamos, una intención de adaptación al medio, y que a pesar de que en algunos sentidos es, digamos, patógena o digamos que llega a tener resultados más conflictivos, como ya es en el caso de las fobias o las histerias como les mencionaba,
en general se vive como un proceso común para todos nosotros y que de alguna forma todos hemos experimentado. Muy bien, pues espero que este video les haya servido, que les haya sido de interés y les haya gustado. Para el siguiente video dejé aquí atrás una frase que tiene que ver con un video que vamos a hacer posteriormente. Y espero que sigan en contacto con todo esto. Si tienen algún tema que les gustaría ver o algún concepto que les gustaría que abordáramos, por favor coméntenos y nos vemos en el siguiente video. Gracias.